Bueno, ahora sí, buenas noches, ¿cómo están? Esto es nuestro noticiero. Hola. Se ve muy formal. Desde la cárcel. Desde Lecumberri. Estamos ensayando por cualquier situación. Eh, bueno, pues yo soy Antonio Panchi y en esta ocasión me encuentro con el maestro Jonathan Baldazo. He de decirles que Jonathan pues es prácticamente con los que ha surgido la inquietud por hacer este tipo de clases y de movimientos, no solamente en cafés, sino ahora a distancia. En realidad lo que hemos platicado es poder llevar a cabo un proyecto de radio que podamos subir varias cápsulas y entonces en ellas ya de repente pues cada estudiante de acuerdo a su temática las pueda seguir, ¿no? Jonathan es prácticamente mi maestro y nos ha enseñado muchas cosas acá en el Ateneo y ahora nos va a hablar justamente de las masas desde la visión de Ortega y Gasset, pero mucho a su estilo, ¿no? Y ya lo irán conociendo, así que bueno, es un placer. Hola, yo soy Jonathan Baldazo y como dice el maestro Panchi, pues efectivamente vamos a hablar sobre la rebelión de las masas, estas cuestiones escabrosas que hablan sobre por qué la gente se aglutina en ciertas manifestaciones, claro, desde la cárcel, que da más sentido a todo lo que vamos a hablar. Además tiene ruta de evacuación, así de, también aquí tenemos medidas de seguridad, mira. Pero bueno. Y bueno, pues comenzamos, pero antes de hablar directamente de las masas, me gustaría tratar un autor que se apellida Hilbrand y que creo que esta manifestación de una masa se da principalmente por algunas cuestiones que tendríamos que estar tratando, como por ejemplo el miedo y el sufrimiento, el miedo al sufrimiento y el miedo al miedo. Ok. Porque me parece que son dos conceptos o dos realidades que tenemos que abordar en el sentimiento gregario de algún grupo. Sí, por ejemplo. Estamos diciendo que hay ciertas condiciones particulares del sujeto que lo hacen más propenso a formar parte de una masa. Exactamente. Y de alguna manera lo que tendríamos que estar trabajando aquí es, al mismo tiempo que estudiamos al sujeto que forma parte de una masa, tendríamos que estar viendo quién sí se puede resistir, ¿no?, a formar parte de eso, a partir quizás de la confrontación de ese tipo de miedos, ¿no? Ortega y Gasset habla, por ejemplo, sobre qué tipo de hombre se congrega o se aglutina en una manifestación, en una masa. Uh-huh. Entonces el cachito que hace Ortega y Gasset es eso. Vamos a analizar sí la masa, pero qué tipo de hombres la congregan, la integran. Uh-huh. Y entonces, de acuerdo a esa tónica, pues es el miedo y el sufrimiento, que son dos ingredientes principales que todos tenemos y que hacen particular a esa masa. Ok, vamos. Y bueno, dice primero, el dolor no nos puede evitar la eclosión. Eso es lo primero que dice Hilbrand. ¿Y qué es una eclosión? Es la acción de nacer o la acción de romper un cascarón, un capullo en la naturaleza. Si tuviéramos que hacer una dinámica didáctica de la eclosión, pues sería como si este fuera el cascarón y al final es esto, ¿no? La eclosión del mismo. Eclosión viene del latín que es excludere, que significa salir de lo cerrado. Okay. Eso quiere decir que nuestra naturaleza nos invita, ya sea por la enfermedad, el sufrimiento, el dolor, nos invita a salir, a superarnos. Okay. Si nosotros queremos evitar eso, entonces estamos siendo un medio hombre. Okay. O sea que por evitar la cuestión del dolor, el proyecto de ser o de hombre que pudiéramos tener cada uno de nosotros, lo cooptamos o lo evitamos por no querer sufrir. Por no querer ser. Cuando el sufrimiento es necesario, por ejemplo, para crecer. Claro. ¿Y qué hace la masa? Retomando a Nietzsche, una masa lo que estaría haciendo sería, a través de esa unión de distintas personas, nos evitamos el dolor, hacemos una manifestación para exigir ciertos derechos, que pueden ser derechos o no, para evitar más dolor, más sufrimiento. Evitarlo. De esta manera estaríamos viendo que en las masas, nosotros al renunciar a nuestro yo o nuestra individualidad, a veces también se juega la cuestión de juicio crítico, ya no decidimos por nosotros mismos, sino que hacemos el seguimiento de un grupo colectivo o de un colectivo,
y entonces de alguna manera lo que estamos haciendo más bien es evadiéndonos nosotros mismos. Por ejemplo, quizás un ejercicio reactivo sobre lo que se ha dado ahorita como manifestaciones sería hacer una pausa y entonces tomar postura. Sí, efectivamente, las manifestaciones que están en la actualidad, independientemente de lo que estén exigiendo, Sí. con justa o no justa razón, es una forma de evadirse ellos mismos. Lo que tú dices, tendríamos que hacer una pausa, hacer un espacio para poder reflexionar no solo sobre esa realidad, sino sobre esa realidad en nosotros mismos. Lo que hacen las manifestaciones actuales o lo que hacen las masas actuales es sencillamente seguir una voz, seguir un sentimiento, pero no hay una reflexión. Y es el error de muchas manifestaciones, que terminan siendo nada. Ok. Bueno, seguimos. Sí. Me gustaría leer algo que dice Hilbrand, que dice: de igual modo que la semilla del fruto debe romperse para que su corazón salga del sol o al sol, así vosotros debéis conocer el dolor. Es algo natural que no podemos evitar y la modernidad lo evita. El dolor no es algo menos maravilloso. Creo que es la gran enseñanza, ¿no? Nosotros pensamos que la esperanza, la felicidad, etcétera, es lo más maravilloso que podemos vivir en esta existencia. Y este autor nos dice que el dolor también es maravilloso. Y hay autores como por ejemplo Deleuze que recuperan esa enseñanza, ¿no? Que a través del dolor también se puede reflexionar a partir De hecho, tal vez esto es interesante porque también como masa nosotros formamos parte de una inercia social que apuesta por el exceso de positividad, ¿no? Es decir, todo el tiempo animosos, todo el tiempo felices, y de repente lo que estamos evitando es el juego del escéptico, ¿no? Como que cuestionar un poco tanta felicidad sin dolor, pues me suena sospechoso, ¿no? De hecho, no podrías hacer la cuestión de la felicidad sin la contraparte. Sin la contraparte, ¿no? claro. ¿Cómo puedes cuestionar qué es la felicidad si no tienes un referente para poder contraponerlo? Claro. Entonces, de ahí podríamos decir que una felicidad se contrapone a otra felicidad, pero en medio está el dolor. No lo podemos evitar. Okay. La otra cosa que no podemos evitar tampoco es el miedo. En esta actualidad tenemos un conjunto de manifestaciones que piden mejores condiciones de vida, pero están impulsadas por el miedo. Entonces, realmente el miedo es algo que nos mueve. No estoy diciendo que tenemos que tener siempre miedo, pero es algo natural. Pero no tendríamos que evitar. No tendríamos que vivirlo, evitar, ¿no? Exactamente. Mejor dicho, tendríamos que confrontar ese miedo con verdadera reflexión y pensamiento, cosa que no hay en muchos casos. Ok. Sigo leyendo. Se sufre cuando nos causan agriedad, cuando no enfrentamos a la maldad, cuando no nos tratan de forma justa. También se sufre cuando nos portamos mal con otra persona, cuando cometemos maldades y cuando nos percatamos de injusticias. Así pues, las personas, igual que un prisionero, intentan aliviar el desasiego de esa prisión, como un ciego, con distracciones que tergiversan lo pensado. Entonces, esto es de otro autor. Tenemos el instinto gregario. Ese instinto nos impulsa a protegernos. Entonces, sí tendríamos que tener muy claro que esta posición que tenemos de juntarnos con los demás es algo natural, pero también es algo nocivo porque nos impide, como bien decías, esa reflexión, autorreflexión, ¿no? Ese conocimiento de uno mismo. Y aquí ya viene Ortega y Gasset, que él nos pregunta qué tipo de hombre entonces es el que se está congregando en una manifestación o en una masa. ¿Qué tipo de hombre, qué personalidad se integra ese tipo de movimientos, ¿no? Y hace florecer, por ejemplo, un término que habla del populismo. Entonces, realmente los populistas están defendiendo esa posición de autoconocimiento y reflexión. Entonces, ahí se empiezan a abrir algunas cuestiones.
Ortega y Gasset nos dice como primer punto que la ciudad, una ciudad cualquiera, aglomera. Dice, de ahí tendríamos que partir, ¿no? ¿En dónde estamos viviendo? En el siglo XIX, por ejemplo, se vivían más que nada en los pueblos, en las ciudades, pero estas ciudades nos hacían permanecer en grupos pequeños. Ajá. En la actualidad, a partir del siglo XX hasta hoy, lo que hacen estas ciudades es juntar las miradas. ¿Por qué? Las voluntades también. ¿Por qué? Porque es más fácil seguir el camino, el río, por llamarlo de alguna forma, que abrir estos espacios para poder reflexionarlo. O sea, es más fácil repetir lo que la mayoría está comentando a pararse para tomar postura, reflexionar y hacer una cuestión ahí. Entonces sí, efectivamente. ¿Qué más? Cuando nosotros hablamos de la masa, tendríamos que decir que la masa sigue la voluntad de los muchos. Cuando sigue la voluntad de los muchos, queremos decir la vida pública. Y la vida pública no nada más es lo político. La vida pública es lo religioso, la violencia, la manera de vestir, de gozar, de soñar. Es decir, todas esas personas que se aglomeran en una masa tienen el mismo sentimiento. Las manifestaciones tendrían que demostrar que todas aquellas personas que están integradas ahí siguen una misma vía, siguen un mismo camino, siguen mismos objetivos. Pero ahí está el error, porque seguimos y no reflexionamos. En alguna parte Ortega y Gasset nos habla sobre que la filosofía es un deporte. Okay. O sea, no es, aparte de ser natural entre nosotros, es un deporte. ¿Y qué hace un deporte? Uno quiere ganar, uno se confronta con los demás. Eso quiere decir que no es algo tan natural. No todos se prestan para reflexionar y pensar sobre lo que nos acontece. Siendo deportistas, entonces no todos podrían hacer eso. Eso quiere decir que la masa es algo natural en hombres que no piensan por sí mismos, y es algo connatural a la naturaleza humana. Hay personas que piensan y personas que no. Es lo que nos está diciendo Ortega. Es decir, no todos vamos a poder pensar. O no todos van a aceptar el desafío o el ejercicio que esto implica, sí, ¿no? Porque decíamos, si es como un deporte, entonces tiene que haber competencia, contradicción, contraposturas, y tú tendrías que dialogarlas y confrontarlas, ¿no? Aquel va a haber otro que mejor lo va a evitar. Hay personas que les encanta el fútbol y lo ven por televisión nada más. Sí. Y entonces ven cómo pasan las cosas. Más o menos así es una persona con voluntad de masa. Es decir, no todos salen a la calle, no todos se aglomeran, pero sí todos tienen una visión o tienen una naturaleza en sus propias vidas. Hay personas que trabajan, que educan a sus hijos, etc. Pero desde una visión de masa. Ahí volvemos a traer a Nietzsche, ¿no? Con la figura del camello. Nosotros como adultos estamos impulsados, estamos necesitados de educar a esos niños, aunque no salgamos a la calle y nos integremos a una masa. Eso quiere decir que la masa no nada más es ir a marchar, sino que en la ciudad hay personas dedicadas a seguir el status quo. O sea, aquel que quiera, vamos, a ver, tal vez el esfuerzo por formar parte de una masa, o más bien no hay un esfuerzo realmente en la masa porque no tienes que cuestionarte absolutamente nada, solamente vas y actúas. Pero a lo mejor si te quieres manifestar, tendría que ver con que tú te impliques críticamente en un movimiento y entonces tomes postura de ello, ¿no? Y que expreses lo que hay, pero claro, que además participes. Sí, hay una peculiaridad. Estas personas que se están manifestando en la actualidad parten desde una visión personal. Ajá. Es decir, ellos se han dado cuenta de repente que sus derechos están minados, que los están violentando, que pueden exigir al Estado o a cierto sector ciertas como garantías
pero se dieron cuenta de eso, es decir, muchas personas que están dentro de las manifestaciones, de las marchas, ya no son masa, porque están dentro de un colectivo que se podría denominar minoría. Sí. Pero esa minoría ya se hace consciente de que en un pasado próximo eran masa. Solo se cambió, digamos que la moneda, y ahora están expresando cuestiones personales que se vuelven políticas, pero que manifiestan cierta conciencia. Aunque dentro de esa marcha, digamos, las personas pierden nuevamente esa conciencia y se van otra vez por la vía que les marcan los jefes. Que es al final la misma inercia de la masa, ¿no? O sea, tú entraste ahí o formas parte del movimiento por quizás razones críticas y problemas reales que has construido, que has valorado en tu persona, y entonces para pasar del plano personal al político te integras a esa esfera, pero también es cierto que la masa va a terminar siendo un círculo a lo mejor cerrado, donde ya no va a ser tanto lo que tú querías, ¿no? O lo que tú estabas buscando, sino lo que los líderes de la masa estén diciendo que tiene que ser. Efectivamente. Ahora, los problemas que tenemos en la actualidad sobre violencia de género y todo este rollo, los organizadores nos dan ciertas pautas, ciertos mínimos que se tienen que cumplir, pero si no coincides con ellos, entonces no puedes agregarte a esa marcha. Sí. Entonces... Sí, de hecho hay el efecto de exclusión. Exactamente. Si eres hombre, por ejemplo, tendrías que ir en un lado adecuado dentro de la marcha, que sería hasta atrás. Exactamente. Okay. En las cuestiones de mujeres. Sí, en la cuestión ahí de feministas, en una postura particular, ¿no? Porque igual y también dentro de los feminismos habrá algunos que digan no, se tiene que integrar, habrá quien te diga no, pero al final esa ya no es una idea propia. O sea, tú te vas a tener que integrar a la masa y a los requisitos que en ella imperan. Sí, renuncias a tu voluntad o tu propio aparato crítico, ¿no? Sí, claro. Renuncias a ti por estar con la masa. Y entonces estábamos otra vez hablando, ¿no? De quiénes son estas personas que son más propensas a renunciar a sí mismos para formar parte de la masa. Sí, exactamente. Ortega y Gasset se pregunta, ¿quién es esta persona que sigue a los demás? En Ortega y Gasset se llama hombre medio. El hombre medio. El hombre medio. ¿Quién es el hombre medio? Dice, voy a leer. Sí. Dice, es la cualidad común, es el mostrenco social, es el hombre que en cuanto se diferencia de otros hombres, sino que repite en sí un tipo genérico. O sea, renuncia así. La formación normal de una muchedumbre implica la coincidencia de deseos, de ideas, de modos de ser en los individuos que la integran. Es decir, nos sacrificamos realmente a esa aborigen de deseos no propios, ¿no? Para formar una minoría, sea la que fuere, es preciso que antes cada cual se separe de la muchedumbre por razones especiales, relativamente individuales. Es decir, tenemos la masa que sigue la corriente y perdemos voluntad y perdemos aparato crítico ante ella. Y hay otras minorías que se dan cuenta, tienen conciencia de esta realidad, pero Ortega y Gasset nos está recordando la conciencia de estas pequeñas minorías, para ser redundante, nace en lo individual, es decir, estamos proponiendo que lo personal es político, para recuperar un rollo de los años 60. Lo personal es político y ciertamente, ¿no? Aquello que me afecta a mí, aquello que tengo que solucionar, pues lo tenemos que volver político para que las instituciones lo reconozcan. Pero está ese rollo de que cuando queremos integrarnos a una manifestación o a una masa, efectivamente tenemos que sacrificar puntos. Ese sería el gran meollo de Ortega y Gasset. Sí. Acá quizás el reto es efectivamente, ¿no? Poder darse una pausa para decir si estas son mis reclamaciones, estas eran mis inquietudes, ¿no? Lo que estamos hablando aquí del hombre medio es aquel que no ha tomado postura, ¿no? O sea, que simplemente se ha dejado llevar, y además dice, es la reproducción de un estereotipo, ¿no? De subjetividad, es decir, es la reproducción y la réplica de cierto tipo de sujeto. Sí,
Pero tampoco debemos de olvidar que, digamos que a partir del siglo XIX para atrás y del siglo XIX para adelante, la masa de ese entonces sabía cuál era su lugar. Es decir, todas las guerras, todas las manifestaciones de la colonia, de la reforma, del liberalismo, del positivismo, etcétera, etcétera, son con personas que están integradas en una masa, que han perdido su voluntad, pero que sabían cuál era su papel, según Ortega y Gasset. Me explico. Estas personas que sabían cuál era su papel, marchaban orgullosas para defender ciertos ideales. Y hasta ahí dejaban que aquellas personas letradas, conscientes, críticas, pues afloraran y guiaran los destinos de la nación, de la ciudad, del pueblo. En la actualidad, esas masas quieren tomar el papel de aquellas personas críticas. Es por eso que si no coincidimos con los líderes o no coincidimos con ciertas pautas de un movimiento, nos quieren acallar, porque ellos se piensan críticos. Es decir, sí nació de manera individual, sí nació de un pensamiento personal, se tuvieron que integrar a un grupo, pero ese grupo piensa que su verdad es lo último que hay, entonces se vuelven totalitarios. Claro. Y acá la cuestión es justamente esta, ¿no? Moverse bajo la conciencia de que esto que hago hoy, con mucha certeza, puede ser un error, ¿no? Y puede ser un error no tal vez hoy, porque un juicio crítico nos puede llegar a estas respuestas, pero no son respuestas acabadas, ¿no? O sea, la postura que tomemos hoy no tendría por qué ser siempre la misma, y de hecho para que siempre sea la misma tendríamos que forzarla demasiado. Recordemos que Ortega y Gasset es histórico vital, entonces le da mucho peso a la historia, y obviamente tenemos que en la historia cambian las verdades, cambian los puntos de vista sobre esa verdad, porque la verdad es histórica, nos está diciendo Ortega y Gasset. Nosotros como individuos pues vamos caminando y la conciencia nos hace ver cuál ha sido nuestro camino. Pero olvidamos que dentro de la masa es un conglomerado de individualidades. Por lo tanto, estas verdades que estamos pregonando van a cambiar el día de mañana. O van a empeorar o van a mejorar. Pero se van a mover. Claro. Y nosotros no nos movemos usualmente bajo esa conciencia, ¿no? Que sería muy importante. Que sería muy importante, sobre todo sobre el pensar las manifestaciones, ¿no? Porque sí, efectivamente, la mayoría de las manifestaciones tienen un sentido, digamos que crítico y justo y legal y todo lo que tú quieras, ¿no? Pero esas manifestaciones, esos grupos que se manifiestan, piensan que es lo último, y entonces piensan, por ejemplo, que en un conflicto hipotético de cierto grupo de una universidad contra la administración de esa misma universidad, piensan que ellos tienen que ser escuchados y que por tanto se tienen que cumplir todas las peticiones que ellos digan, porque ellos tienen la verdad. Sin embargo, la administración, las instituciones también tienen su propia verdad. Claro, y a lo mejor la otra voz o un contrapeso crítico o académico también tendría otro, ¿no? O sea, estamos haciendo un pliego de peticiones dando que es absolutamente cierto cuando quizás del todo no lo hemos discutido, ¿no? Y además creemos que es 100% probable de ejercer cuando también a lo mejor sale dentro de muchas posibilidades, ¿no? Y a veces adjudicamos a que como no fue posible, no lo resolvieron, no porque no fuera posible, entonces es un incompetente, Claro. ¿no? Y tú dirías, espérate, ¿no? O sea, se está perdiendo esta cuestión de juicio crítico. Recordemos a Aristóteles en la teoría del justo medio. Aristóteles nos llama la prudencia, y la prudencia es que la razón piense sobre los acontecimientos, pensar en una solución no en los extremos sino en el justo medio. Pero la prudencia es eso, el ejercicio de la razón de esos acontecimientos, cosa que no se da en muchos casos. Y no sé, tal vez me surge un poquito esta pregunta, pero ¿podríamos ver por dónde Ortega y Gasset lleva el título de la rebelión de las masas? Es decir, ¿por qué justamente no llama
de la rebelión del hombre medio al interior de las masas, ¿no? Sino que llama la rebelión de las masas, no sé si anunciando o incentivando a que efectivamente las masas se aglomeren y activen, porque además la acción es importante, ¿no? De repente se le puede criticar a cualquier filósofo que en medio con la casa incendiada lo que se siente es hacer un ensayo, claro, y no actúa. Entonces de repente también es cierto que las masas son un conglomerado que mueve mucho la cuestión emocional, y entonces eso, al nublar la razón, pues a lo que te incita es a la acción. Entonces ya actuaste y está bien porque son parteaguas, ¿no? Esos parteaguas después tendrían que estar acompañados de un juicio reflexivo, pero también es cierto que quizás acá en el texto, no sé si por ahí vaya el título, pero Ortega y Gasset quizás lo que está alientando es más bien a la rebelión de las masas, tanto que la masa se rebele a un conglomerado mayor que es la sociedad o la cultura o no sé, el Estado, y que también dentro al interior de las masas están estos hombres que podrían rebelárseles, ¿no?, a la masa para parar, hacer un juicio crítico y entonces tomar postura y otra vez accionar. No lo sé. Más que tomar una postura en el título, lo que Ortega y Gasset realmente nos está diciendo, según mi punto de vista, es que esa rebelión de las masas es aquella conciencia que tienen estas pequeñas minorías participando dentro de una masa y que están suplantando el papel, por ejemplo, de un intelectual, y que se piensan que tienen la verdad total. Y entonces esa rebelión es eso, realmente, que aquella masa dentro de las minorías que la conforman se dan, no sé, conciencia y tratan de tomar esa parte de verdad y tratar de imponerla a los demás. Claro. Eso es lo que está expresando y manifestando en la rebelión de las masas. Esa pequeña conciencia que te hace peligroso en una manifestación. Claro, porque al final, a ver, siempre va a haber, decían que en un momento lo fueron los niños, los borrachos, y en algún otro momento fue el bufón, ¿no? Esta persona que de alguna manera trae ciertas verdades y que además tienen que ser duras, y se las echa en la cara a cierto grupo hegemónico, ¿no? Entonces, normalmente no se toman en serio porque dicen, es el bufón, no pasa nada. Pero estas verdades, digamos, son emergentes y son reales, pero no las queremos escuchar, ¿no? Entonces, esta figura se volvería un individuo peligroso, un individuo incómodo, en un conglomerado que ya tomó cierta decisión. Es decir, un ser pensante se volvería el individuo incómodo en una manifestación. Exactamente. Por ejemplo, Ortega y Gasset tiene un ejemplo entre democracia y ley. Anteriormente las masas obedecían la ley, es decir, sus manifestaciones o la mayoría de las manifestaciones, porque ahora tenemos ejemplos de que también en el siglo XX pintaban paredes y todo este rollo, pero un poco más atrás se hacían esas manifestaciones tratando de guardar la figura del Estado. No se veía muy afectado. Obviamente podemos poner ejemplos muy drásticos como la Revolución Francesa, ¿no?, que sí le dio un cuello a la corona. Sí. Pero no es así en toda la historia, son menos casos que en donde se manifiestan y queda igual, o más que quedar igual, queda el mismo Estado. Okay. El Estado es el garante de las cuestiones individuales, de los derechos, etcétera, pero el Estado sigue estando ahí. Las manifestaciones de la actualidad son un tanto diferentes, porque son manifestaciones en contra del Estado, pero lo que buscan es socavarlo. Es decir, la ley ya no impera. Lo que ellos están tratando de hacer es modificar la ley, modificar las instituciones, que también es muy legal, pero es en donde se enfoca Ortega y Gasset. Dice, ahora las masas lo que quieren es tumbar todo y volverlo a hacer desde cero. Lo que nos están dando cuenta es que no todo está podrido. Sí podemos modificar ciertos argumentos, modificar ciertas ingenierías, cuestiones de las instituciones, pero no todo está echado a perder. Sí. Entonces, eso es básicamente lo que nos dice Ortega y Gasset. El hombre medio es aquel que se manifiesta siguiendo la voluntad o siguiendo las ideas de otra persona, que pierde su individualidad frente a lo que dice el jefe o los jefes.
eso es natural, nos agregamos para defendernos en esos casos. También, dice la otra verdad es, hay ciertas personas que se vuelven peligrosas porque empiezan a tener conciencia de su impacto en esa masa. Esas personas, pues obviamente dentro de esa manifestación tienen que ser recluidas, tienen que ser aisladas y conforman minorías. Y entonces esas minorías van congregando a diferentes personas y se vuelven a manifestar. Y este individuo que de alguna manera confronta la masa, ¿podríamos decir que es una figura que está buscando su autenticidad? Yo creo, por eso habíamos mencionado sobre la filosofía como deporte, porque si lo conjuntamos con un video de Jean-Paul Sartre que dice sobre los compromisos de los intelectuales, entonces nos damos cuenta de eso, ¿no? Una persona que hace deporte, que hace filosofía por gusto, realmente tiene un compromiso frente a la sociedad. Ahora, la mayoría de los intelectuales pues no jalan masas, no jalan gente, están ahí, dicen... O sea, de influencers no tienen nada, dicen y a lo mejor tendrían que ser un tanto influencers, ¿no? Claro, pues está Zizek, ¿no? Pero bueno, hay muchos detractores sobre él. Sí, sí. Al final también cuando esta figura se vuelve atractiva, pues va a ser atractiva para ambas posturas, ¿no? Tanto para crítica como para el seguimiento, porque ya es atractiva en sí la figura. Pero pues estaríamos diciendo esto, ¿no? Aquí el que lo ejerce no solamente tendría que ser como intelectualoide de ir a estudiar, saber mucho del asunto, sino va a ser reactivo ante las situaciones, ¿no? O sea, tendría que ser una persona que no solamente sepa del asunto, lo haya cuestionado, sino que además también pueda implicar gente consigo mismo para que actúe. Cosa que de repente al intelectual ya no le interesa, ¿no? O sea, no le interesa que la gente lo siga o no lo siga, pero parece que para un efecto de masa o de cuestionamiento del orden, pues tendría que ser, es necesario, ¿no? O sea, que de alguna manera convenza también a los otros. Claro, digo, si uno se pone a criticar, a reflexionar sobre lo que le acontece en su vida y a su familia, pues tiene distintas posturas. Esas posturas tendrían que hacer eco en la sociedad de la masa. Me gustaría leer una última frase que dice... Voy a mover la cámara. Sí. Como se dice en Norteamérica, ser diferente es indecente. Es decir, todo el mundo se tiene que agolpar en esas manifestaciones. La masa arrolla todo lo diferente. Egregio, individual, calificado y selecto. Quien no sea como todo el mundo, quien no piense como todo el mundo, corre el riesgo de ser eliminado. Y esa yo creo que sería la postura de Ortega y Gasset, ¿no? Sí tenemos que reconocer la naturaleza de todas aquellas peculiaridades de lo que es la masa, el hombre medio, los miedos, el sufrimiento, la muerte, etc. Reconocer su naturaleza, pero también reconocer que son ejercicios propios de nuestra razón. O sea, si nosotros tenemos miedo es porque estamos pensando en ello. Si nosotros queremos ocultar ese miedo es porque pensamos en ese miedo. Es decir, lo que hace Ortega y Gasset es sencillamente reconocer la estructura de esta peculiaridad humana y proponer que realmente lo que está pasando es que en la masa sí efectivamente perdemos esa voluntad, perdemos esos sentimientos propios por algo gregario, algo de un grupo específico. Eso sería a grosso modo lo que es la masa y la rebelión de las que habla Ortega y Gasset. Vaya, pues es muy interesante, ¿no? La cuestión de que tendríamos que ver que, a ver, si tú quieres formar parte de una masa, vamos a dejar la razón en casa. Pero no significa que porque tú acciones en la cuestión de la masa, la tengas que dejar siempre, ¿no? O sea, la tienes que traer. Si bien es cierto que lo que nos ayuda a la masa es, por ejemplo, a disminuir el miedo que cada uno puede contener, porque disminuye también la cuestión de la racionalidad y no estamos pensando en eso, incluso somos impulsados por un colectivo, no significa que siempre tengan que ser así. Pero hay que utilizarlo como que en su justo medio, ¿no? Claro, en el justo medio y reconocer esta pregunta. ¿Qué tanto de hombre medio tenemos nosotros?
porque como decía al principio, no solo aquellos que se manifiestan en un conglomerado, en una manifestación, en una marcha, son hombres medios. Nosotros, ¿cuánto tenemos de ese hombre medio? ¿Cuánto gusto o cuál gusto por los tenis, cuál gusto por ciertos programas que inhiben nuestro criterio, que inhiben nuestra reflexión? Y realmente es eso. En la modernidad, la gran mayoría somos hombres medios. Y además yo creo que, no sé si por ejemplo Ortega y Gasset tenga otro tipo de categorías para mencionar a los hombres. Por ejemplo, a lo mejor en Nietzsche veíamos al superhombre, ¿no? Aquí estamos hablando de un hombre medio, ¿no? Pero siempre estamos hablando de un cierto tipo de subjetividad que debe confrontar o alentar o incentivar el cuestionamiento de lo que hasta ahorita creemos que debe ser el sujeto, ¿no? Y entonces generar nuevas subjetividades incluso. Pero ¿tiene, por ejemplo, un proyecto ideal o un estatus ideal de cómo debe ser el hombre, Ortega y Gasset? Más que ver qué tipo de hombre dentro de una categoría, trataríamos de evitar lo que es eso, la categoría, definir al hombre como esto debe de ser el hombre. Claro, como una prescripción meramente. Como una prescripción. Acordémonos de Nietzsche, por ejemplo, de Heidegger, ¿no? El hombre es un puente, es un proyecto, y es lo que finalmente es cierta corriente que sigue Ortega y Gasset. El hombre tiene que construirse históricamente, es decir, todos los días. Por eso su histórico vital. Una vez que nosotros reconozcamos que individualmente tenemos cierta incidencia en la vida de cierto grupo, una vez que reconozcamos eso, entonces podemos incidir en nuestra vida. Nuestra vida empieza a cambiar a partir de esa conciencia. Entonces, si tendríamos que poner a una descripción de lo que tendría que ser el hombre, sería eso: un puente, un tránsito, un proyecto. Entonces tendría que de entrada renunciar a la categoría de que el hombre está fijado ya. Sí. O sea, tendría que renunciar a que ya tenemos la definición. Sí, y no que eso, a ver, eso va a ser de alguna manera contraproducente, o más bien va a cuestionar directamente lo que conocemos como las ciencias del hombre, ¿no? Es decir, nos va a cuestionar la idea de que la psicología ya sabe quiénes somos, de que el psicoanálisis ya sabe quiénes somos, o de que la psiquiatría ya sabe quiénes somos, para decir, oye, no. Porque si yo acepto esa categoría, entonces me quedo fijado. Claro. No hay un proyecto en eso, ¿no? No hay un proyecto y estamos limitados. Y al final terminaríamos siendo los hombres medios de tal saber. Exactamente. ¿Qué es lo que está ocurriendo, no? Sí. Finalmente pensamos que un hombre un hombre y una mujer deberían de ser de X manera, y cuando lo logramos eso, entonces ya tenemos cierta tranquilidad, porque ya los miedos, los sufrimientos, la enfermedad de esa categoría ya no nos tocan. Y además, para evitar, por ejemplo, sentir el miedo, es que voy y recurro a mi manual y entonces ya no lo hago, ¿no? Es que también, fíjense, ir y buscar la información es evitar el ejercicio de la razón, ¿no? Porque vas a que alguien más te diga, y entonces lo que evitas es pensar tú mismo. Y entonces el miedo lo quitamos cuando vamos y buscamos información y no lo afrontamos con lo que sería pensarlo en sí mismo, ¿no? Exactamente. Está bueno. Por eso, ¿qué saber con la información que tenemos, ¿no? Sí. O sea, ya tengo un libro, ya tengo una página web, y ahora ¿qué voy a hacer con esa información? Sí. No repetirla, más bien reflexionarla y opinar de acuerdo a nuestras circunstancias. Sí. Además creo que esto era como que ya no se están acabando acá la batería de esta, pero está chido porque tenemos así ya varias tomas. A ver hasta dónde dura. Vamos a grabarlos a ustedes. También está bueno porque nosotros es lo que tendríamos que trabajar en la universidad, ¿no? El proyecto de una universidad no tiene que ser solamente una cuestión de información y de brindar esto es y definiciones y categorías, sino que es la cuestión de la formación de las personas que forman parte de una universidad. Es decir, no solamente aquí está la información, que a lo mejor va a ser mucho de lo que pase ahorita en línea, ¿no? Está la información, pero no se puede dialogar, no se puede criticar, porque también es cierto que el diálogo virtual pues es muy efímero. Tenemos un maestro en común, ¿no? Que tenía una discusión sobre la educación a distancia. Realmente, ¿qué tiene que ver la distancia en que podamos criticar y reflexionar? Por eso no le gustaba en su momento lo online, porque precisamente cuando estás a distancia en este tipo de educación,
no hay una reflexión realmente en la mayoría de los casos. Claro. Además, consideramos que normalmente, a ver, ¿por qué estas cápsulas, por ejemplo, no son cápsulas que puedas digerirte en 12 minutos o en 15 minutos y que tenga dibujitos y los esquemas y todo, como normalmente estamos acostumbrados a ver la educación en YouTube, ¿no? O en Facebook? Porque se trata de no incentivar más una dinámica de entretenimiento sobre la que estamos inmiscuidos, ¿no? Sino que te sea posible concentrarte en una información que estamos generando acá, ¿no? Porque, a ver, tenemos una idea de lo que vamos a platicar y una línea, pero de lo que sale de acá pues, no sabemos. Y entonces tendríamos del otro lado que decir, incentivando el juicio crítico, qué me están diciendo, qué me está sirviendo y cuál es mi postura al respecto, ¿no? No como una clase fijada. Entonces, cuando nosotros estamos en clase, tal vez es más sencillo incentivar el diálogo y que pueda tomar camino solo, porque estamos de manera presencial. Pero en línea, las cosas están más fijadas que nunca, ¿no? Y están, pues, acabadas. Siempre hay una línea que seguir. Lo que sí tendríamos que tener en cuenta, por ejemplo, es, vuelvo a la ciudad. La ciudad nos alinea. Sí. Entonces, en estas clases a distancia, en las clases presenciales, siempre va a primar una línea. Es decir, no importa cuánto reflexiones también, no importa cuánto critiques, al final te tienes que ceñir a una línea y te vuelves nuevamente hombre medio. Es como una estira y afloja. Por ejemplo, las soluciones que dé cierta universidad, Sí. nos tenemos que alinear a lo que diga ella. Uh-huh. Aunque opinemos diferente, tendríamos que suponer que tenemos que dejar de lado nuestra crítica, nuestra opinión, por irnos por un proyecto que es la universidad. Pero a veces ahí está bueno, ¿no? Porque si nosotros estamos apostando sobre una comunidad, por ejemplo, que puede ser la comunidad universitaria, también sería una manera de renunciar a nuestra individualidad. Exacto. Para formar parte de una colectividad, pero de manera crítica. Es decir, no formo parte solamente por seguirla, sino que es una comunidad que cuestiono, que incentivo y que además en la que quiero actuar, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso es algo que está pasando mucho a lo mejor ahora, porque sí, muchos paros y lo que quieran, pero no tenemos un proyecto de universidad, a la que después tendríamos que formar parte como incluso masa, ¿no? Pero, ¿qué es lo que a lo mejor nos puede garantizar que aceptemos perder nuestra racionalidad para formar parte de la masa como comunidad? Pues que hay un valor por encima de todos nosotros y nuestras individualidades, que tendría que ser la universidad en sí. Sí, finalmente un proyecto no tiene que ser correcto o verdadero. Uh-huh. Es un proyecto al cual apostamos. Sí, claro. Y en 20, 30 años nos vamos a dar cuenta si cometimos ¿no? errores o no, Sí. lo tenemos que reformular. Entonces, en esa época, a algunas personas que van a estar ahí, nos tocará o les tocará reformular las cosas de nuevo, de acuerdo a sus circunstancias. Es que está bueno, ¿no? Porque entonces estamos viendo que, a ver, de repente nosotros como que satanizamos la cuestión de las masas y podemos decir, no, porque eres masa, eres gregario y no sé qué. No, o sea, habría que valorar en qué momento lo que decíamos de este pequeño grupo de masa del que hablábamos con el de Gasset fue personas que tuvieron un juicio crítico y entonces que incentivaron la masa, pero que eso no va a ser una idea que quede fija, ¿no? Exacto. Pero entonces nosotros lo que tendríamos que hacer como universidad también, me parece a mí, es ser un grupo que cuestione, que lo haga de repente masa para que se pueda accionar, pero que además no deje de cuestionar esto que hoy, por ejemplo, se dio como verdad y como... Hay el compromiso de los intelectuales, Okay. que tenemos que tener, del compromiso de los intelectuales y de la filosofía o la crítica o el pensamiento crítico, como compromiso. No dejar de lado esa parte nunca, porque sí, como dices, nos seguimos la voluntad de alguien o de varias personas dentro de una masa, pero nunca tendríamos que dejar de lado ese aparato crítico. Claro, y pues, con las ideas que tenemos hoy en día, la idea es llegar a un estado de plenitud, de realización, a veces le llamamos felicidad, y la máxima es, si está bien, no le muevas, al contrario, ¿no? La Atenas de Sófocles fue cuestionada por Sócrates al decir esto no puede estar del todo bien, cuando era un momento como de espléndido, una época de oro, y tendríamos que ver lo que hay detrás. Claro, las diversas manifestaciones de la actualidad son como parches. Uh-huh. Parchan cierta estructura que está errónea o les vulnera o los violenta,
pero solo es un fragmento. Viene toda la ciudad, viene todo el estado, viene toda la violencia, que tendrán que ser parchadas con otras marchas, que tendrán que ser parchadas con otras reflexiones, pero el trabajo no queda ahí. Claro. No sé, en 20 años, como te digo, van a revisar y van a decir, no, pues estos estaban en el error, tenemos que mejorar todo este aparato. Las constituciones Sí. no son algo fijo tampoco ya. Claro, claro. Y a lo mejor también nuestro error es que nos queremos casar con que sí deben ser algo físico, algo fijo, y que además es posible fijarlo, abarcando lo más posible cuando no es cierto, ¿no? Sí, la intención del derecho es esa, ¿no? A través de una ley, tratas de abordar el grueso de la población, pero obviamente hay casos particulares, casos geográficos que no entran dentro de esa ley, entonces pues hay que modificarla, ampliarla, acotarla, etcétera. Sí, claro. Y pues bueno, siempre tengo que mantener la idea de que esto no va a ser una verdad absoluta e inobjetable, y mantenerse con el talante como para decir, bueno, acepto la cuestión. Acepto el hecho de que se tiene que cambiar algún día. Las manifestaciones actuales son eso, ¿no? No revelan y no solucionan los problemas eternamente, sino de momento. Y sobre todo porque no han sido correctamente reflexionadas. Fíjate, más que evitar entonces los problemas, lo que tendríamos que trabajar son cuáles van a ser nuestras maneras de enfrentar problemas y los que vengan, ¿no? Eso es la filosofía, ¿no? En ese sentido. Sí, ciertamente explicar cosas, pero decantarse por algo. Decía Sartre, que todo acto tiene una intención. Entonces, ¿cuáles son nuestras intenciones de momento? Ya dirá nuestra vida si fuimos erróneos o no. O no, pero bueno. Pues bueno, vamos a cerrar por ahora, ¿no? Ya llevamos un buen tiempecito. Sí, ya se terminó el tiempo de televisión y hay que volver a nuestra celda. Hay que volver a nuestra celda. Que justo tiene que ver con lo que decías de la cita, ¿no? Del preso. Sí. Pero bueno, Jonathan en realidad es maestro de acá, formamos parte del movimiento. Prácticamente todas las incitaciones que hemos estado haciendo han salido, creo que de nuestros cafés, sí, y de estar platicando nuestras inquietudes. Y pues bueno, ojalá haya como espacio y oportunidad para grabar otra cápsula, ¿no? Que les sirva a ustedes y que pues sirva, ¿no? Para generar, yo creo que para incentivar sería lo más adecuado. Pues sencillamente criticar, reflexionar, pensar las tonterías que estamos diciendo, las que están leyendo, y básicamente es eso, ¿no? Recordar que somos seres históricos y que lo que solucionemos ahorita en un futuro, si sorteamos el coronavirus, si hay futuro, entonces igual tendríamos que cuestionar de nuevo. Excelente. Pues bueno, yo soy el profesor Antonio Panchi, estoy con el maestro Jonathan Baldasso, así que bueno, les mandamos un saludo y las mejores vibras, ¿no? Sobrevivan. Si no, ¿a qué regresamos? ¿Vale? Nos vemos entonces. Chao.